Hola, ¿qué tal a todos? Agradezco nuevamente la invitación que me han hecho al noveno curso monográfico de mama. En esta ocasión estaremos platicando sobre un tema muy particular que se llama el secreto detrás de la certificación de un servicio de mastografía. Soy el maestro en ciencias Héctor Galván, físico médico adscrito al Departamento de Radiodiagnóstico del Instituto Nacional de Cancerología. Antes de comenzar la charla, me gustaría retomar dos fechas muy importantes que acaban de pasar. Una es el 8 de noviembre, que se celebra el Día Mundial de la Radiología. Y una fecha que para nosotros es muy importante es que el día anterior a ese, el 7 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Física Médica. Este día se desarrolla con el objetivo de dar a conocer el impacto que tiene el físico médico dentro de todas las áreas, tanto de radiología como de medicina nuclear o de radioterapia e incluso otras de investigación. Entonces es parte de este día dar a conocer la importancia que tiene y el rol que puede tener el físico médico para ayudar en todos los aspectos de la clínica. Bueno, para empezar con la plática, creo que primero es necesario describir qué es una mastografía de forma muy en general. Recordemos que para los médicos, ellos buscan tres elementos muy particulares en la imagen, de forma muy general, desde luego. Y nosotros los físicos lo vemos con otro tipo de ojos, buscamos otro tipo de características. Entonces, una de las primeras características que buscan los médicos son masas y nódulos. Aquí podemos ver una mastografía en una proyección medio lateral oblicua derecha, en donde podemos ver la estructura de toda la mama y adentro podemos ver una masa, un nódulo que está ahí. Incluso en la parte del axilar se puede ver un ganglio por ahí. Estas son de las características que buscan los médicos. Como físicos podemos dar a entender que lo que necesitamos en la imagen es alto contraste. Eso quiere decir diferencia entre tonos de grises. Podemos ver muchas tonalidades de gris, de tal forma que podemos diferenciar elementos que están dentro del tejido de forma muy fácil. Otra de las características que buscamos es que tenga bajo ruido, es decir, que no se vea granulosa la imagen. Otra de las características que buscan los médicos son las microcalcificaciones. Estos son elementos de calcio, pequeños puntitos de calcio que podríamos ver en la imagen. Aquí se muestran algunos ejemplos, en donde estos elementos pueden ser indicativo de que hay alguna enfermedad por ahí o que algo está pasando, algo extraño puede estar pasando dentro del tejido. Entonces, parte de esta evaluación involucra la parte de verificar si existen microcalcificaciones en la imagen. Para eso necesitamos que la imagen tenga alta resolución espacial. ¿A qué me refiero con alta resolución espacial? Que tengamos la capacidad de ver cosas muy pequeñitas en la imagen. Es decir, de al menos 100 micras tendríamos que estar buscando elementos en la imagen. Son parte de la evaluación que se hace de forma rutinaria. La última estructura es la arquitectura, en donde pues, podemos ver todos los elementos que conforman al tejido glandular, junto con el tejido conectivo, y todo esto también debe de tener un muy buen contraste entre todos estos elementos. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que el médico busca tres grandes elementos y que en términos físicos la imagen debe de contener alto contraste, alta resolución espacial y bajo ruido. Estas son las características principales de una mastografía. ¿Cómo tomamos una mastografía? Pues bueno, aquí tenemos dos mastógrafos, diferentes marcas, pero para que veamos que es prácticamente la misma estructura, en donde en la parte superior se encuentra el tubo de rayos X. Este tubo de rayos X se encuentra dentro de un brazo mecánico, el cual se puede desplazar, puede girar en un eje, y esto sirve para tomar la imagen de la mama. La mama forzosamente se tiene que comprimir para evitar movimientos, para poder visualizar mejor el tejido interno. Esa es la parte dolorosa del estudio. Pero bueno, aquí podemos ver la estructura muy general de cómo obtener un estudio de mastografía. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos previamente a
a realizar todos los estudios de mastografía, pues bueno, tenemos un elemento muy importante en la cuestión nacional, que es la Norma Oficial Mexicana 229 del año 2002, publicada en el 2006. Y su nombre completo, debo de leerlo porque esto generalmente no lo tenemos en cuenta. Generalmente nos referimos a este documento como la Norma 229, pero su nombre completo es Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X. Ese es el nombre completo de esta norma. ¿Qué es lo que nos indica esta norma? Nos indica una información muy valiosa. Primero, los requisitos iniciales para poder tener un mastógrafo, que a final de cuentas lo vamos a tener para obtener un diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Pues bueno, bien lo dice el título, aquí está la estructura inicial de cualquier gabinete, que son las instalaciones, el propio equipo y el personal. ¿Y de qué hablan de forma general estos temas? Pues bueno, en cuestión de las instalaciones nos dice o nos recomienda cuáles son los lineamientos que tenemos que seguir, cuál es la estructura que debemos de seguir, una guía mecánica, el mapa o el diagrama de dónde se van a colocar todos los equipos, la forma en que se van a colocar los equipos, los blindajes que deben de tener, los anuncios normativos, los elementos básicos que deben de tener las instalaciones. Todo esto nos los indica la norma 229. En cuestión del equipo, pues bueno, tenemos la parte del mastógrafo, muy en particular en esta sección. Aunque esta norma habla de equipos analógicos, menciona de forma, o podemos obtener todavía de forma muy general, la información básica que nos ayuda a tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer durante la selección de los equipos. Esto, desde luego, este documento se puede acompañar con otros documentos que ya se encuentran en la literatura nacional, los cuales nos puede ayudar a tener más información sobre cómo vamos a trabajar con los equipos. Es decir, la instalación donde vamos a colocar el equipo, qué forma o cómo van a ser las características donde se van a leer los estudios y parte muy importante, la parte de los mantenimientos que hay que tener en este tipo de elementos. Y desde luego también menciona la parte del personal. ¿Cuál es el personal involucrado en todas estas áreas y cuáles son las responsabilidades que debe de tener? Pero eso viene en la siguiente parte, en la segunda parte que también menciona la normativa, que son las responsabilidades. Hay responsabilidades generales y sanitarias. Las generales, pues lo que mencionaba, qué es lo que debe de hacer cada uno del personal involucrado en este servicio, y las sanitarias, que es muy importante. La parte de los manuales de procedimientos, se tienen que tener manuales de procedimientos, licencia sanitaria y permiso de responsable de operación y funcionamiento. Hay que recordar que una vez que obtenemos la licencia sanitaria, esta es de vigencia indeterminada, o sea, podemos tenerla 1000 años ahí si queremos, pero en cuanto al permiso de responsable de operación y funcionamiento, esta se debe de renovar cada 2 años. Entonces, estos elementos son esenciales para poder, son parte de las responsabilidades esenciales que necesitamos tener en cuenta en todas las instalaciones sanitarias. Y algo que también es muy importante que menciona la norma 229 es la parte de un programa de garantía de calidad. ¿Y para qué nos sirve el programa de garantía de calidad? Simplemente para dar un seguimiento, para asegurar que la imagen que vamos a obtener va a ser la más adecuada. Ahora, ¿a qué se refiere este seguimiento y cómo podemos aterrizar esta idea que está tal vez no tan descrita en la norma 229, pero cuál es el objetivo? El objetivo del programa de garantía de calidad prácticamente se basa en un punto muy importante que es la calidad de imagen. Ahora, la calidad de imagen depende de 2 entes muy importantes. Uno es el equipo, que es prácticamente el mastógrafo, y el otro es el personal técnico. En cuanto al equipo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues bueno, debe de tener su evaluación anual, en la cual podemos verificar cómo está trabajando de forma general el equipo, ya con más detalle de cada uno de estos elementos. Debemos de tener en cuenta que todos los equipos deben de tener mantenimientos preventivos y correctivos y desde luego la evaluación rutinaria. En este caso, para los mastógrafos se utiliza un elemento que se llama maniquí,
viene del inglés que se llama phantom, entonces también se puede encontrar o se puede conocer como fantoma, el cual estrictamente está mal dicho. En español tendríamos que decirle maniquí, pero bueno, estos son elementos que nos ayudan a verificar el funcionamiento rutinario del equipo. En cuanto al personal técnico, hay solamente es un punto que es esencial, y en este caso es el posicionamiento de la paciente para realizar el estudio. ¿Por qué son tan importantes estos dos elementos y por qué la norma tiene todo un numeral completo para un programa de garantía de calidad? Pues bueno, vamos a ver rápidamente cuál es el impacto de esto. Primero, para la verificación de la calidad de imagen del equipo. Bueno, como les había mencionado, tenemos elementos que nos ayudan a cuantificar ciertas características de la imagen. Estos son maniquís. Los maniquís prácticamente son materiales que nos ayudan a simular alguna estructura del tejido. En este caso, vamos a utilizar un elemento plástico. Ese plástico nos va a ayudar a simular una mama comprimida de cierto espesor en cuestiones de atenuación de la radiación. La radiación va a ser emitida por el tubo de rayos X y es como si el equipo viera una mama comprimida, una mama con cierta cantidad de tejido glandular y cierta cantidad de tejido adiposo. Y la gran ventaja es que, pues bueno, podemos irradiar este maniquí las veces que sea necesario. Para ayudarnos a tener una evaluación de este maniquí, pues dentro de este elemento se colocan algunos aditamentos que nos pueden ayudar a cuantificar ya la imagen. En este caso, en este maniquí que vemos en la imagen superior izquierda, que es un pedazo de acrílico bastante grande, tenemos algunos elementos que ayudan a simular fibras. Esta es la parte interna, en este cuadro rosa central podemos ver elementos que simulan fibras, elementos que simulan calcificaciones y elementos que simulan masas. De tal forma que yo puedo ver la imagen de estos elementos y contar cuánto veo. Con eso puedo hacer una evaluación técnica. Esta es la imagen de un maniquí. Aquí podemos ver toda la estructura del plástico, en donde podemos ver que es un plástico muy uniforme. Esta imagen nos ayuda a verificar que no tengamos algún artefacto en esta parte interna del receptor de imagen. Y además podemos ver la parte interna de estos elementos que simulan algunas lesiones. Con esto podemos hacer algunos cálculos, podemos verificar la imagen visualmente y podemos hacer algunos cálculos que, bueno, ahorita no vamos a realizar, pero visualmente podemos tener un impacto muy grande de entender cómo es la calidad de imagen. Si hago un acercamiento a esta zona, pues bueno, ahora sí puedo ver con mucho mayor detalle los elementos que están acá adentro. Todos estos elementos van disminuyendo de tamaño y lo que puedo ver es, o más bien, puedo cuantificar o contar cuántos elementos veo en la imagen, ¿no? Entre más elementos vea, es mucho mejor la calidad de imagen de mi equipo. Al menos para este maniquí, el fabricante me dice que si de plano mi si mi sistema es bueno, lo mínimo que tengo que ver en mi mastógrafo, o en la imagen que obtenga, son 2 elementos que simulan fibras, 3 elementos que simulan microcalcificaciones y 2 elementos que simulan masas. En este caso, si nosotros contamos, podemos ver 1 fibra, 2 fibras, 3 fibras, 4 fibras, 5 fibras las podemos distinguir bastante bien. En cuanto a los grupos de calcificaciones, podemos ver 1 grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos. Incluso aquí veo algunos 2 puntitos, pero bueno, ya no veo el grupo completo. En cuanto a masas, puedo distinguir 1 masa, 2 masas, 3 masas, 4 masas, 5 masas, y esta masa ya no la puedo ver de forma completa o con mucha seguridad de decir que esta es una masa, así que nos quedamos con una calificación de 5, 5, 5. Entonces prácticamente esa es la forma en que se evalúa un maniquí. Vamos a ver, este es otro maniquí que se obtuvo igual en un equipo de mastografía digital, el cual ya se encuentra trabajando rutinariamente en la parte clínica, y hacemos la misma evaluación. Para empezar, podemos ver que el fondo no es tan homogéneo. Tal vez esto no tenga mucho impacto en la calidad de imagen clínica, pero cuando estamos haciendo la evaluación de este tipo de imágenes, es mucho más complicado en este tipo de imágenes encontrar algún artefacto.
es posible que por este tipo de formato que tiene el procesamiento de imagen en este mastógrafo nos cueste mucho más trabajo ver si existe algún tipo de artefacto que no debe estar presente. Entonces, pues bueno, la imagen ya no es tan homogénea como en la anterior. E incluso podemos ver que es un poquito más ruidosa. ¿Qué quiere decir más ruidosa? Como con más grano, como si le hubiéramos echado granitos de sal y pimienta. Ahora, la parte mucho más importante es evaluar la calidad de imagen de acuerdo a estos elementos internos. Si hacemos un acercamiento a esa zona, pues bueno, hagamos el mismo ejercicio. Una fibra, 2 fibras, 3 fibras, 4 fibras. La quinta fibra ya no la puedo ver. En cuestión de las microcalcificaciones, veo un grupo, 2 grupos. El tercer grupo ya no puedo decidir si es el fondo o si realmente es pues los elementos correspondientes a este grupo de calcificaciones. Masas. Una masa, 2 masas, 3 masas, 4 masas. La quinta masa ya tampoco puedo definir si es una quinta masa o si es parte del fondo. Así que incluso esta imagen no es apta para dar una... No es apta clínicamente. ¿Por qué? Porque no podemos ver este tercer grupo de calcificaciones, que es lo que nos dice el fabricante de este maniquí. Al menos tengo que ver este tercer grupo. Entonces, para eso nos sirve la evaluación rutinaria de los mastógrafos utilizando este maniquí. Hay muchos más maniquís, este no es el único, pero este es uno de los más conocidos en el medio. Ahora, ¿qué pasa en cuestión del posicionamiento? El posicionamiento tiene una forma muy también detallada para evaluarse. En este caso, una de las guías, hay bastantes guías, están las europeas, pero tenemos la ventaja de que el Colegio Americano de Radiología tiene una guía muy completa para evaluar la calidad de imagen y dentro de esa calidad de imagen está la parte del posicionamiento. Haciendo una traducción de este documento que está en inglés, pues prácticamente estos son los elementos con los que se cuantifica el posicionamiento de una imagen. No nada más está la parte de posicionamiento, sino la evaluación en sí de las características técnicas de la imagen, como exposición, contraste, nitidez, ruido y artefactos. Pero si nos centramos en la parte de compresión, pues bueno, vemos que tiene varios elementos para poder cuantificar cómo está la compresión de la mama. Eso quiere decir que también incluye muchas cuestiones técnicas el posicionamiento de la mama. Por eso lograr un posicionamiento adecuado es, como dicen por ahí nuestros colegas técnicos, prácticamente un arte. Vamos a ver un ejemplo de qué es un mal posicionamiento. Aquí, de acuerdo a lo que nos comentan nuestros colegas radiólogos, pues bueno, esto es un mal posicionamiento. El ángulo del músculo pectoral no está bien correcto. La distancia que hay entre el pezón y el músculo pectoral tampoco es la adecuada. El pezón no se encuentra a perfil. Tenemos que el ángulo inframamario tampoco se incluye en las imágenes. La distancia que hay entre el pezón y el músculo pectoral, que debería tener una distancia prácticamente igual en las dos proyecciones, en la craneocaudal como en la medionateral oblicua, pues no se cumple, la mama está un poco rotada. Pues bueno, tenemos muchos elementos que nos indican que esta imagen no está bien tomada. Aquí tengo una imagen en donde me comentan los colegas radiólogos que es de las imágenes pues, mejor posicionadas y que cumple con las características de un buen posicionamiento y que así deberían de ser prácticamente todas, en la medida de lo posible, la colocación de las pacientes. Entonces, por una parte ya tenemos la cuestión de el área de mastografía, los elementos que debe de cumplir de acuerdo a la normativa nacional. Por otra parte vemos el impacto que es la calidad de imagen de la mastografía, tanto calidad de imagen técnica como de posicionamiento. Y ahora ya tenemos eso en un bloque. ¿Qué sigue? Pues bueno, necesitamos ir un poquito más allá. Esa era como la parte inicial. Vamos a hacer una pausa aquí, vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a ir a algo que se llama indicadores. ¿Qué es un indicador? Prácticamente son instrumentos de medición. ¿Para qué? Para
que nos ayudan a cuantificar ciertos elementos o ciertos procesos. Prácticamente sirven para evaluar la calidad de algo, es decir, cómo se desarrolla ese proceso. Y a final de cuentas, esto nos ayuda a encontrar si estamos o no estamos cumpliendo ciertos valores de referencia que ya se encuentran establecidos o que ya se han desarrollado previamente referente a un sistema o algún algo. Ya si aplicamos esto al área de mastografía, vamos a aterrizarlo un poquito más. En el área de mastografía tenemos muchos indicadores y prácticamente los podemos encontrar en la norma oficial 041 que se publicó en el 2011, cuyo nombre es para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Entonces, bueno, ese es el nombre de la norma completa y se mencionan muchos indicadores en esta norma, pero nada más vamos a tomar 3 para encontrar cuál es el ejemplo, para describir un poquito el ejemplo de estos indicadores, para qué nos sirven, cuál es el impacto, etc. Entonces vamos a utilizar 3. El primero es el mastografías adecuadas. El número de mastografías de tamizaje con calidad adecuada para la interpretación. En este caso nos estamos centrando en un programa de tamizaje, pero que esta es la definición de este primer indicador. Otro de los indicadores es el índice de imágenes adicionales, es decir, cuántas mastografías de tamizaje con resultado BIRAT 0 se han encontrado. Y la última es la oportunidad para la notificación del resultado, es decir, el total de mujeres o el total de estudios que fueron entregados a sus dueños, digámoslo así, en menos de 21 días. Entonces ya tenemos la definición de estos 3 indicadores. Y la parte más importante es que se debe de cumplir con un valor establecido. Ese es el objetivo del indicador. Junto a la información, la evalúo y esto debe de cumplir con un valor establecido. En este caso, pues bueno, aquí tenemos los valores para estos indicadores en mastografía. Entonces, ya tengo la parte de funcionamiento del mastógrafo, ya tengo la parte de indicadores, es decir, cómo debo de estar evaluando la forma de trabajar de mi servicio. Recordemos que no nada más hay esos 3 indicadores, hay muchos más, pero esto era para tener un ejemplo muy en general. Y después viene algo totalmente ajeno a todo esto, pero que está prácticamente pegado. Algo que se llama certificación y algo que se llama acreditación. Voy a leer primero la definición de certificación, que es la que tenemos en la parte superior, textual, que dice: emisión de un documento por escrito, un certificado, al logro de algo realizado por un organismo independiente de que el producto, servicio o sistema en cuestión cumple requisitos específicos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Primero, necesitamos como dice aquí, algún ente certificador que diga que el proceso que este ente está evaluando cumple con ciertos valores. Es decir, creo que sino el ejemplo más claro que tenemos en el caso de los médicos radiólogos es la certificación que emite el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen para literalmente certificar que un radiólogo tiene las competencias para leer los estudios de radiología. Entonces tenemos ahí un ejemplo muy claro, tenemos un ente externo que está verificando que algo se está cumpliendo y que cumple con requisitos específicos. Entonces, ese es un proceso de certificación. Ahora, un proceso de acreditación. Algo que es muy parecido, pero vamos a leerlo textualmente, que es reconocimiento formal por parte de un organismo independiente, generalmente conocido como organismo acreditador, de que un organismo de certificación opera de acuerdo con estándares reconocidos. Es decir, la acreditación está por arriba de la certificación. La acreditación involucra muchos más procesos y además los compara con estándares reconocidos. Prácticamente la certificación toma la información de la certificación para verificar o para asegurar que algo cumple con ciertos estándares reconocidos. Ahora, ya aterrizamos, vamos a aterrizar toda la idea. ¿Qué significa una certificación en mastografía? Pues bueno,
Primero tenemos el servicio de mastografía. El servicio de mastografía prácticamente lo podemos sacar o lo podemos nutrir de acuerdo a lo indicado en la norma 229. Ya tenemos todas las características que nos indica la norma, qué es lo que debemos de cumplir previo y post al tener un servicio de mastografía, y siempre que lo cumplamos vamos a tener la garantía de que estamos trabajando de forma adecuada. Y después tenemos la parte de indicadores que prácticamente los podemos obtener de la norma de la 041. Entonces, tengo una parte que dice que el servicio de mastografía debe trabajar con ciertas características y después me están dando las herramientas para evaluar ese tipo de trabajo. Eso significa tener los indicadores. Si eso lo podemos hacer nosotros, si lo haríamos nosotros rutinariamente, no necesitaríamos de un proceso de certificación. Desafortunadamente no es algo que esté involucrado en los servicios de imagen de forma rutinaria. Generalmente esto se toma como algo más allá, como llamado también como auditoría. No es que las auditorías deberían de ser malas, sino que sirven para encontrar cuáles son los puntos en donde se está fallando el desempeño del servicio. Generalmente los servicios de prácticamente cualquier servicio clínico no cuenta con un personal dedicado a estar recolectando la información para poder verificar que estamos trabajando de forma adecuada. Generalmente uno supone que lo está haciendo bien, pero nunca ha obtenido esa retroalimentación de saber que lo está haciendo bien. Por eso de ahí entra la parte de las auditorías. Las auditorías que generalmente se nutren a través de un organismo externo, no propio de la institución o del servicio. Tal vez si tuviéramos esta propia información dentro de nuestros servicios, no requeriríamos de un organismo externo, pero, a estas alturas, generalmente eso es lo que se hace. Tener un organismo externo que nos ayude de forma imparcial a verificar que la forma en que estamos trabajando es la más adecuada y que cumplimos con los indicadores que se mencionan en ciertos documentos. Ahora, ¿cuál es la mala noticia? En México no tenemos ni algún organismo que certifique, ni un organismo que acredite. Entonces, prácticamente estamos, no quiero decir atados de manos, pero sí estamos con un hueco en esa parte. Muchas veces hemos comentado que lo ideal sería que cada organismo o cada centro que realice este tipo de servicios, tenga una propia auditoría, una auditoría interna, ya que cada uno conoce cómo trabaja su centro, la forma de desempeñarse, pero no lo hay. No es que todo esté perdido, yo creo que se han hecho muchos esfuerzos para tratar de mejorar toda la forma de trabajar, y al menos en el año 2019, el área de mama del Instituto Nacional de Cancerología trabajó para emitir un reconocimiento, porque no puede ser un ente certificador, el propio instituto, pero sí un reconocimiento a estas instituciones, a estos centros que realizan mastografía y que cumplen con ciertos parámetros de calidad. Este se le conoce como reconocimiento INCAN y, como les mencionaba, el programa empezó a trabajar en el 2019 con el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, que se encuentra en la ciudad de Tapachula, en Chiapas, como el primer centro con este reconocimiento. Al menos en el país, este reconocimiento INCAN es el único modelo o el único programa que emite este tipo de reconocimiento que pudiera tomarse como tal vez como una certificación o como un paso previo a la certificación, ya que necesitamos algún organismo oficial para que haga una certificación, pero reconocimiento INCAN lo que impulsa es la calidad en el servicio, que todos estos procesos que se encuentran desde el equipo hasta los indicadores se cumplan cabalmente. No nada más es el único programa que se encuentra a nivel nacional. A nivel nacional sí, pero no es el único con el que pudiéramos contar. Tal vez hay algunos otros internacionales. El más importante internacional al cual pudiéramos acceder,
que es más por cercanía que por otra cosa, es la acreditación del Colegio Americano de Radiología. Y hay algunos hospitales aquí en el país que cuentan con este reconocimiento, con esta acreditación. Esta sí es una acreditación por parte de un colegio ya normado, con un peso académico y con docente muy fuerte, en donde esta acreditación también toma todos los valores verifica todos los procesos, incluyendo la calidad de imagen, para garantizar que la imagen final que se obtiene en cada servicio es la más adecuada. Entonces, como gran resumen de todo esto, el secreto detrás de una certificación en un servicio de mastografía. Si nosotros conocemos la normativa nacional, en este caso sería la norma oficial 229, que nos indica las características de la instalación, y la norma 041, que nos indica valga la redundancia, los indicadores que debemos de cumplir para los estudios de mastografía, prácticamente con estos dos elementos podemos asegurar, si los cumplimos, podemos asegurar que nuestro servicio está trabajando de forma adecuada. Y lo único que faltaría sería lo que llamaríamos la cereza del pastel, en donde incluiríamos algo más como un ente certificador o un ente que nos indique que de forma independiente a nuestro servicio que lo estamos haciendo bien, si es que no contamos con uno. Pero a final de cuentas, si conocemos estos tres elementos, o al menos los primeros dos, y los aplicamos de la forma en que debe de hacerse, con esto podemos garantizar que nuestro servicio cumple con los estándares adecuados para garantizar una excelente calidad de imagen, y eso a final de cuentas nos va a llevar a un diagnóstico mucho más certero. Bueno, creo que con esto concluyo la práctica, la presentación. Agradezco muchísimo a todos. Creo que esto es parte necesaria que debemos de seguir implementando en nuestros servicios, llegar a los estándares de calidad adecuados y no nada más quedarnos en hacer estudios. No es complicado llegar a este tipo de nivel. Simplemente falta educación y un poquito más de apoyo para poder realizar lo que queremos obtener. Una buena calidad de imagen para obtener un diagnóstico certero y lo más adecuado posible. Muchísimas gracias. Muy buena tarde.